Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 5, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bueno chicos, vamos a comenzar con la semana número 5. Recuerda que esta semana es muy importante, nos toca la Edad Antigua, Grecia y Roma, lo que también llamamos el periodo clásico. El periodo clásico es uno de los más importantes en relación a que van a formar las bases de la historia de Occidente, ¿no es cierto?, la que nosotros conocemos, que vamos a ver después como Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Entonces, cuando hablamos de Grecia, hablamos de una organización no solo política y económica que va a ser bien interesante poder verla, porque va a ser la base también, obviamente, del sistema de gobierno de Occidente, pero vamos a ver también que en Grecia hay una disposición territorial muy interesante, porque recuerda que aquí, y para eso vamos a ayudarnos de la pizarra, vamos a ver que aquí en Grecia tienes 3 espacios importantes. La Grecia continental, que es la que vamos a encontrar aquí arriba, la que tú llamas la Magna Grecia, la Grecia de Alejandro, o también, como te lo comentaba, la Grecia continental, que es la de Grecia de tierra firme, la Grecia que está dentro del continente. Después tienes a la Grecia peninsular. Esta Grecia peninsular es aquella que engloba los territorios de la península de Delos y la península del Peloponeso, que están, digamos, se están saliendo del continente, y esa es lo que nosotros conocemos como las polis más importantes, Atenas y Esparta dentro de ese territorio, ¿no? Atenas y Esparta aquí. Y luego tienes la Grecia insular, que serían estas islas que están alrededor del Egeo, ¿no es cierto?, y que también son parte de las polis griegas, pero que están fuera del continente en medio del agua, ¿no? Ahora, muy bien, recuerda que esas polis griegas también van a ser súper importantes para el desarrollo del comercio, sobre todo marítimo, de estas sociedades antiguas. Bien, lo siguiente que vamos a ver son los periodos de Grecia, ¿no? Tú sabes que lo que nosotros conocemos es la Grecia clásica. Entonces, conocemos el siglo de Pericles, también conocemos las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, pero lo que no conocemos muy bien es la formación de Grecia. No siempre las polis fueron así. No siempre Grecia fue un conjunto de polis. Antes de que apareciera el conjunto de polis, tenemos el periodo prehelénico, y en el periodo prehelénico el primer espacio es el periodo cretense o minoico. Si vamos nuevamente a la pizarra, nos vamos a dar cuenta que en el periodo cretense o minoico, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, un desarrollo de un gobierno basado en la talasocracia. ¿Qué significa que sea un gobierno basado en la talasocracia? Quiere decir que es un gobierno de aquellos que dirigen y que tienen un comercio marítimo. Entonces es el gobierno de los que comercian por el mar, ¿no es cierto? Además también, al final de ese periodo cretense minoico aparece una invasión, o la primera invasión indoeuropea. La primera invasión indoeuropea está liderada por una de las sociedades más importantes, que son los aqueos. Los aqueos son los primeros en invadir el territorio griego y van a tener su cultura, sus tradiciones, su lengua y diferentes elementos que nos van a permitir desarrollarnos dentro de la cultura occidental, ¿no es cierto? Entonces tiene la primera invasión indoeuropea con los aqueos, y producto de esa invasión de los aqueos aparece el periodo micénico o aqueo, que es un periodo en donde se desarrolla la escritura lineal B, donde se desarrolla la escritura lineal B, y además también es un periodo en donde aparece la segunda invasión indoeuropea de 3 sociedades importantes: dorios, jonios y eolios. Ahora, la etapa oscura o el periodo oscuro, que sería el siguiente periodo que vamos a ver, el periodo oscuro es un periodo de reorganización de Grecia, sabiendo entonces que han habido 2 invasiones y que ha habido un aumento de presión cultural y también un aumento de presión demográfica. Entonces quiere decir que todo ha tomado un nuevo lugar, sobre todo en la política y en la cultura. Por lo tanto, esta época oscura es una época de destrucción de las organizaciones, ¿no? Se destruyen las formas políticas y aparecen nuevas formas políticas, entre ellas las polis. Cuando hablamos de las polis, hablamos de esas ciudades-estado
¿no? Ciudades-estado, que son ciudades independientes una de la otra, que tienen características en donde existe un sistema de gobierno, donde existe un sistema de dominación, etc. Y recuerda que las polis son la célula básica del desarrollo de toda Grecia, ¿no es cierto? Ahí es donde se originan, por ejemplo, el derecho al voto, etcétera, etcétera. Ahora, también tienes el periodo clásico, y en el caso del periodo clásico están tres periodos importantes. Las guerras médicas, el siglo de Pericles y las guerras del Peloponeso. En el caso de las guerras médicas, recuerda que tiene una causa. ¿Cuál es la causa principal para las guerras médicas? Es el control del mar Egeo. Y el de la guerra del Peloponeso, el control de toda Roma, de toda Grecia. ¿No? Después del periodo clásico, ¿no es cierto?, donde vemos las guerras médicas, el siglo de Pericles, que es el siglo de esplendor, nos vamos con el helenismo, en donde aparece el imperio macedónico. El imperio macedónico es la última parte del desarrollo griego, en donde hay una intervención de Filipo II, y luego la llegada de su hijo Alejandro Magno. Muchas cosas cambia Alejandro Magno. Por ejemplo, el foco cultural ya no va a ser Atenas, no va a ser Alejandría ahora, ¿no es cierto? Hay cambios estructurales también, sobre todo en el derecho, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las polis, como te lo venía comentando, son ciudades-estado, como te lo he recalcado, que conformaban la célula básica de la organización griega y pueden estar organizadas en dos, ¿no es cierto?, que son las más importantes, Atenas y Esparta. Atenas tiene un origen jonio, ¿no es cierto? Recuerda que en la segunda invasión europea llegan los jonios, que son grandes comerciantes, ¿no? Hay un comercio marítimo muy desarrollado, a eso se dedican, y una organización social en eupátridas, metecos y esclavos. Los eupátridas son los ciudadanos que solo pueden ser hombres. Los metecos son los extranjeros. Y esos esclavos, bueno, son la última parte del desarrollo social. Por otro lado está Esparta. Y recuerda que Esparta trae consigo el desarrollo con un origen propio, que es el origen de los dorios, que también, recuerda a su vez, están originados por los hicsos, que conocen a gran escala el hierro, y por lo tanto le dan origen a los dorios, que los dorios le dan origen a los espartanos, que tienen un gran dominio del arte militar, ¿no? En sistema agropecuario se organizan así socialmente y económicamente. ¿Por qué? Porque el sistema agropecuario es lo único que les queda a los espartanos, en la medida en que viven en una zona montañosa, y en esa zona montañosa pues no pueden desarrollar una agricultura extensiva, más bien solamente pequeñas incursiones pequeñas incursiones en la agricultura. Ahora, en el caso de Esparta también tenemos tres tipos de personas. Están los homoioi o espartiatas, que son los ciudadanos mayores de 30 años y que ya puedan, ¿no?, ejercer su voto. Y luego tenemos a los periecos, que en el mismo caso de los metecos son esas personas que son extranjeros y ocupan un lugar dentro no muy privilegiado dentro de de Esparta. Y los hilotas, que son los esclavos. Como habíamos estado diciendo, ¿no?, en el caso de las polis, sí es cierto que Atenas y Esparta son dos polis griegas, no son las únicas, ojo, pero son las más importantes, son las que le van a dar origen a unas formas o conjuntos militares que se llaman las ligas. La Liga de Delos, la Liga del Peloponeso. Entonces lo que hemos estado viendo es que a Atenas le dan origen los jonios, que básicamente tienen un comercio marítimo, a eso se dedican. Y eso es un buen punto cuando hablamos de, por ejemplo, de la ocupación de Atenas. La ocupación de Atenas, o a lo que se dedica, es súper importante para darse cuenta por qué los atenienses desarrollan democracia, ¿no? Si yo soy un militar como Esparta, es lógico
que no voy a poder desarrollar democracia. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a crear una barrera jerárquica, obviamente, entre mi contrincante y yo. Yo soy mejor que tú, yo puedo más, yo soy más fuerte, yo te domino, yo te sojuzgo. En el caso de Atenas no, porque en el caso de Atenas tiene que crear más bien ese contexto, ¿no es cierto?, de que todos somos iguales, para que tú me compres y yo te pueda vender, ¿no? Porque esa es la idea. O sea, la idea en un sistema comercial es que tengamos un estatus en donde todos podamos intercambiar a través del dinero, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, Atenas está haciendo eso y es por eso que busca una forma de conciliación social. Esta forma de conciliación social tú la conoces como democracia. Ojo, no estamos diciendo que dentro de Atenas todos sean iguales, estamos diciendo que Atenas considera el valor de que el otro sea igual que tú en la medida que pueda sacar algún beneficio de él, pero no de manera política, sino solo de manera económica. Ahora, 3 elementos vimos: los eupátridas, que son los ciudadanos. Ojo, por favor, con esto, y quiero que quede bien claro. Cuando hablamos de Grecia no podemos decir que todos son ciudadanos. Es más, en Grecia, en general, la idea esta de igualdad no existe, sobre todo entre géneros, ¿ah? Porque los hombres no son iguales a las mujeres en la medida en que los hombres sí pueden ser ciudadanos y las mujeres no, porque las mujeres no pueden tener tierras, porque las mujeres son como la naturaleza. Y los griegos tienen muy clara la idea de que solo la posesión de la tierra te hace un ciudadano. Pero ¿qué ocurre cuando tú eres una mujer? Tú eres una mujer según los griegos y tienes una concepción de que no puedes controlar tu cuerpo, en la medida en que la menstruación es un fluido que siempre te va a anclar mucho a la naturaleza salvaje, al simple espacio donde no te puedes controlar. Por eso es que tú no puedes tener tierras, y como no puedes tener tierras, entonces tampoco puedes ser ciudadana. Esto se va a alargar durante toda Grecia, y también, por otro lado, con esto entenderíamos entonces que no hay una idea de igualdad completa, ¿no? Tampoco entre hombres, ¿ah? Porque ya lo decía, por ejemplo, en el caso de Atenas, Platón decía que el gobierno es para un cierto grupo de personas. ¿Para qué grupo de personas es el gobierno? Para los filósofos, aquellos que tienen tiempo para dedicarse a la vida contemplativa y por solucionar problemas que sean de corte político. La gente del pueblo solamente debería trabajar. Parece que es muy elitista, sí lo es, pero Grecia también lo es, ¿no? Ahora, están los metecos, que son los extranjeros, por los cuales muchas veces se echaba la culpa de que aparecían las guerras, ¿no? Supuestamente porque ellos creaban todo este clima de zozobra, ¿no? Los esclavos eran el eslabón más bajo que había, ¿no? El espacio menos favorecido, y podían ser vendidos y comprados en el mercado de esclavos. En el caso de los espartanos vienen de los dorios, tienen un sistema agropecuario bien interesante de gobierno, y por supuesto tienen un desarrollo social importante a través de los homoiois, que son los ciudadanos, los periecos, que son las personas libres, ¿no es cierto?, pero extranjeras, y los ilotas, que son los esclavos. Entonces, estamos hablando de una sociedad griega en general que no está basada en sus esclavos, más bien está basada en la que la gente trabaja la tierra, ¿no? Vamos ahora con la organización política. Cuando hablamos de la organización política tenemos que decir cuáles son las instituciones que tienen ambas polis. La primera es el arcontado, que es esta reunión, ¿no?, de carácter político que se hace para poder organizar el sistema griego. El tribunal de los Eliastas, para los atenienses, que es esta forma en donde se encuentra justicia, y la asamblea, que puede ser la buleo o la eclesia, ambas con participación de personas mayores, ¿no es cierto? Los éforos son los magistrados fiscalizadores en Esparta, y ahí practicaban la diarquía. Había un rey que era el rey militar y otro que era el rey religioso, ¿no? Y finalmente, de las asambleas hay dos también importantes, la Peya y la Gerusia. Recuerda, la Gerusia o Jerusía, en el caso de las polis, es aquel conjunto de ancianos que, por su experiencia, ¿no es cierto?, pueden llegar a ser los consejeros del próximo sucesor. Bien, el otro punto que tenemos que ver, ya hemos visto cómo se organiza Atenas, cómo se organiza Esparta,
El otro punto que tenemos que ver es la época clásica, el momento en que ambas se van a conjugar, en que ambas se van a interrelacionar en realidad, ¿no? Porque tú te das cuenta, hasta antes de esta época clásica, lo que vamos a encontrar es que básicamente hay un desarrollo por separado, ¿no? Por un lado tienes a los comerciantes atenienses y por el otro lado tienes a los guerreros a espartanos, ¿no? Pero cuando hablamos de las guerras médicas hablamos también de un periodo en donde, si bien es cierto, no hay una participación tan extensa de los dos, sí es cierto que se juntan militarmente, ¿no? En el caso de las guerras médicas, recuerda, hay que ver cuáles son las causas de las guerras médicas. Y es que hay que retomar un poquito la idea de que estamos frente a una emergencia o un inicio de los atenienses como una polis dominante, y dominante en el aspecto económico. Ahora bien, Atenas quiere ser dominante en el aspecto económico, pero tiene un rival, y ese rival, digamos que es cumple un sistema de monopolio comercial en el Mediterráneo, en el Egeo también, ¿no? Tiene un gran ejército y es un enemigo muy difícil, ¿no? de vencer, es Persia. Entonces los persas tienen el control, el dominio del Egeo y parte del Mediterráneo, ¿no es cierto? Y Atenas ahora, que es una polis pequeña que recién está organizándose, quiere competir con ellos comercialmente. Y entonces Atenas va y ofrece su producto a las polis, ¿no es cierto? Gana algunos clientes y eso es algo que no le gusta a los persas. Es por eso que comienzan las guerras médicas, por el control comercial del mar Egeo, ¿no es cierto? ¿Entre quiénes? Entre Atenas y por supuesto ¿quiénes? Los persas. Ahora también hay que darse cuenta de algo, que no solamente estamos hablando de los atenienses, estamos hablando de todos aquellos que apoyan a los atenienses, que serían como sus amigos comerciales, ¿no es cierto? Que les conviene que Atenas entre a tallar en el poder económico sobre todo, ¿no? Entonces, por eso es que aparece la idea de que es una guerra entre griegos y persas, pero básicamente es el poder de Atenas con el de sus amigos versus el persa, ¿no? Ahora, Persia no está dispuesto a detenerse con nada, o sea, Persia lo que quiere es seguir avanzando, avanzando y avanzando, pero ahora se le ha opuesto a alguien, directamente, que es Atenas, y por eso tiene que calmar su expansión. El control del mar Egeo, como te lo comentaba, también es un elemento súper importante que hay que tomar en cuenta porque están peleando, digamos, por los clientes, ¿no? Las guerras médicas tienen varias etapas. La primera etapa es la primera guerra, ¿no? La primera guerra médica tiene como batalla más importante la batalla de Maratón, la cual marca el inicio de las victorias de los atenienses, ¿no es cierto?, en la llamada también Guerra de los 10 años. La batalla de Maratón es ese símbolo por el cual Atenas, contra viento y marea, con una buena estrategia militar, logra cortar el avance de los persas y, por supuesto, avanzar. En ese momento, Filipides, que es el enviado de los atenienses, corre hacia Atenas para dar la buena nueva de que ellos han ganado. Y entonces, al momento de llegar, ya no puede más, se desmaya, se muere, pero ha llegado a entregar digamos que la noticia, ¿no es cierto? Es por esto que en Atenas, que tiene como calendario a las Olimpiadas, cada 4 años aparece uno, o sea que cada 4 años cambia un gobierno, no solamente es un juego deportivo, también es un calendario, pero como juego deportivo, ¿no es cierto?, pone como una de las pruebas más importantes a Maratón. Luego tiene la Segunda Guerra Médica. En la Segunda Guerra Médica, Salamina y Platea son las batallas más importantes, ¿no es cierto? Ahora, hay que darnos cuenta que en la Segunda Guerra Médica hay apoyo de los espartanos de una manera muy corta, lo que tú conoces como Leonias y los 300, que nos van a ayudar en el paso de las Termópilas, pero que en realidad no representan tampoco mucha diferencia porque ellos, bueno, mueren en el campo de batalla y son los griegos los que siguen avanzando. En la Tercera Guerra Médica está la victoria de la Liga de Delos, y tú me preguntarás, profesora, por favor, dígame qué cosa es la Liga de Delos. La Liga de Delos es una organización de autodefensa entre Atenas y sus amigas, que son las polis que la están siguiendo, ¿no? O sea, la idea era, te vamos a apoyar, Atenas, vamos a hacer todo lo que tú dices en contra de los persas, pero tenemos que recibir algo, ¿no es cierto? Y ese algo que reciben es la protección de los atenienses. Bueno, en cuanto a las consecuencias de la guerra, ¿no? Hay una decadencia del imperio
persa, ¿no? Porque toma el poder Atenas y se convierte en lo máximo de lo máximo. Y hay una hegemonía ateniense que va aumentando, ¿no es cierto?, que va creciendo. Lo que nosotros le llamamos el siglo de Pericles, ¿no es cierto?, que vamos a desarrollar en el siguiente capítulo. Bien, dentro de las consecuencias que habíamos visto que se forman de las guerras de médicas, la última es el inicio del siglo de Pericles. ¿Qué cosa es el siglo de Pericles? Es el siglo de mayor esplendor, no solamente cultural, sino también económico de toda Atenas, ¿no es cierto? Y Atenas se va a volver hegemónica, o sea, la número uno, la number one, en toda cosa, en todo Grecia, ¿ya? Una hegemonía ateniense que relega a los espartanos, que se la van a guardar, se la van a guardar, se la van a guardar, porque lo que ellos quieren es siempre dominar. Ahora regresemos a la pizarrita, por favor, para ver cómo ese sería este sistema, ¿no? En el caso del siglo de Pericles, en este periodo se restringe la ciudadanía a través de la ley de la mistoforia, en donde Pericles habla acerca de la posibilidad de saber quiénes son los ciudadanos atenienses, porque van a haber requisitos. El primer requisito es ser hijo de padre y madre ateniense, porque se creía que los comerciantes que llegaban al puerto del Pirio poco o nada tenían que perder, ¿no?, si es que Grecia entraba en una guerra, así que muchas veces se alentaban esas guerras para poder sacar provecho, etcétera, etcétera, y es por eso que prefirieron simplemente tener un espacio, ¿no? Luego tienes el apogeo cultural. Sí, efectivamente el siglo de Pericles es un siglo en donde, de oro, de las luces, en donde aparece el desarrollo de la escultura, sobre todo de exaltación de la imagen masculina, ¿no?, etcétera, etcétera. Y la consolidación de la democracia, ¿no? Mira, si lo que hay que tomar en cuenta es que la democracia en sí no es un sistema para todos, es algo que dice Platón, ¿no es cierto? Hay un grupo que gobierna y otro que es dominado, uno que domina y otro que es dominado. Entonces, se restringe la ciudadanía, ¿no es cierto?, con la ley de la mistoforia, se hay un apoyo cultural, se consolida la idea de democracia y se desarrolla en la guerra del Peloponeso. Cuando hablamos de la guerra del Peloponeso, por otro lado, debemos decir que tiene una causa, y es la ambición que tiene Esparta por todos los terrenos, por todo el territorio de los griegos, ¿no? Esparta quiere toda Grecia, Atenas quiere más bien sentirse libre, ¿no? Así que comienza la guerra ahora. Ahora estamos hablando de una guerra entre la Liga de Delos, que son todos los amigos de Atenas, y la Liga del Peloponeso, que son todos los amigos de Esparta, que en realidad no son muchos tampoco, porque Esparta tampoco no es que se lleve bien con todos, ¿no? Pero hay alguien que sí se adhiere a él, y hay una alianza política militar interesante, que es Persia, ¿no es cierto? Persia se alía con Esparta única y exclusivamente para derrotar a Atenas. Derrotan a Atenas, y es por eso que la consecuencia de las guerras del Peloponeso no son muy buenas para Esparta, ¿no? Porque Esparta va a durar ahí, en ese espacio, un periodo hegemónico muy corto, solamente va a estar un par de años ahí, y luego va a tomar el espacio los persas, ¿no es cierto? Bien, el último de los periodos que vamos a ver de Grecia es el periodo del Imperio Macedónico, ¿no? El Imperio Macedónico, el Imperio Helenístico, también es llamado así en relación a que una vez instalado el poder de Persa, porque hay que recapitular un poco, y terminamos en la guerra del Peloponeso, y en la guerra del Peloponeso se juntan los persas versus los espartanos para digamos que destruir, entre comillas, a los atenienses. Entonces, cuando esto ocurre, hay una breve hegemonía espartana, ¿no?, en Atenas, y los persas que terminan dominando. Así que desde arriba hay alguien que está mirando, y es el Imperio Macedónico, y el Imperio Macedónico, con Filipo II, el papá de Alejandro, van a intervenir en Grecia, van a hacer una invasión en Grecia. Ahora esa invasión va a absorber a los persas, pero por supuesto también va a tener cambios en Atenas. Ahora en Atenas, sobre todo, está la batalla de la aparición de la Liga de Corinto, ¿no es cierto?, la aparición de las batallas, y por supuesto todo eso decanta en qué cosa, decanta en la transformación de Alejandro a una persona con
tradiciones y educación oriental hacia lo griego, ¿no? Es una fusión. A esa fusión se le conoce como el sistema helenístico, ¿no es cierto? La combinación, la función entre Oriente y Occidente que va a permitir una nueva forma de ver, un nuevo criterio cultural llamado cultura occidental, ¿no? Luego de la muerte de Alejandro también se van a dividir en tres los periodos posteriores, ¿no? Están, una vez que aparece el helenismo, se divide el imperio, al final, en Siria, Egipto y Macedonia, ¿no es cierto? Que son territorios que ya no pertenecen al imperio helenístico, pero que empezaron a desarrollarse de manera individual. Bien, una vez que hemos terminado de hablar de Grecia, hemos hablado de Esparta, hemos hablado de Atenas, del sistema en el que tienen, uno de los puntos más importantes son las guerras, no tanto las médicas como las del Peloponeso. Vamos a hablar de Roma, y en el caso de Roma tenemos tres periodos. En orden, por favor, no los vayas a desordenar nunca porque ese es tu esquema, ¿no es cierto? Tienes la monarquía, la república y el imperio, la monarquía, la república y el imperio en ese orden, ¿no es cierto? Dentro de la monarquía estamos hablando del periodo el periodo legendario de Roma, en donde tenemos en relación a estos la dinastía latina y la dinastía etrusca. De las dos dinastías, esta en la que entra en decadencia y aparece la República Romana. La República Romana tiene tres elementos súper importantes: el Senado, que vendría a ser algo así como el Congreso, donde se dan las leyes y también se derogan las leyes; las magistraturas, que son los cargos públicos, ¿no es cierto? Las magistraturas, que son los cargos públicos, ¿ya? Y las asambleas, o también llamados comicios. Los comicios son tres en número. Está la asamblea o el comicio curial, el centurial, ¿no es cierto?, y el tribal. Profesora, dígame por favor en qué se diferencian los tres. La asamblea curial es la que se dedica a los asuntos religiosos, la asamblea centurial la que se dedica a los asuntos militares, y la tribal la que se dedica a los asuntos sociales del pueblo, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de las magistraturas, es importante saber que las magistraturas son también llamados cargos públicos. Cargos públicos. Los cargos públicos son importantes en Roma porque recuerda que Roma tiene un sistema de organización bien interesante en la medida en que todo tiene un lugar, todo tiene alguien, un tiempo. Es muy importante ver su sistema administrativo dentro de la política, y entonces para esto hay gente que se dedica especialmente a cada cosa. Por ejemplo, están los cónsules, que son algo así como tu presidente de la república, son dos en número, ¿no? Son los jefes del ejército también, y por supuesto también los que van a llevar los caminos del imperio, de la República Romana. Los pretores, ¿no es cierto? Los dictadores, que son también estas personas que se encargan del gobierno de Roma durante la época de crisis o durante la época de guerra, ¿no es cierto? También están, como te decía, los pretores, y los pretores son estos que administraban justicias en las ciudades y las provincias. También tienes a los tribunos, también llamados tribunos de la plebe, aquellos que son como que los defensores en el Senado de los plebeyos, aquellos que van a sacar la cara por los derechos de los plebeyos. También están los cuestores, y los cuestores son estos que supervisan las finanzas del Estado, son algo así como tu superintendencia o tus sistemas contables del Estado, ¿no? Y por el otro lado están los ediles, que son esos que se van a dedicar también al ornato público, a que todo esté en su lugar, ¿no? Al embellecimiento de la ciudad, ¿ya? Por otro lado también tenemos a la organización social. Cuando hablamos de la organización social debemos entender que Roma es una sociedad altamente jerarquizada, en donde no todos obviamente son iguales. No estamos hablando tampoco de la democracia ateniense, estamos hablando, en Atenas por ejemplo teníamos que la democracia era solamente para un grupo. ¿Para qué grupo de personas? Para los que tenían mucho dinero y propiedades, que ellos sí podían tener voz y voto. ¿Por qué podían tener voz y voto dentro de Atenas? Porque solo puede exigir algo aquel que tiene algún interés en que ese algo no se devalúe o no se malogre. Si yo, por ejemplo, no tengo ninguna propiedad, ¿por qué voy a votar? Decían los atenienses, si finalmente a ella no le afecta en nada, no le afecta un mal gobierno, un buen gobierno. En cambio, si ella tiene, por ejemplo, una casa, tiene, por ejemplo, un negocio, ahí sí, ¿no?
sea, si hay malas decisiones del Estado, también se le pueden afectar a ella y por supuesto que tiene derecho a entonces exigir cosas. Mientras no lo tengas, no hay nada de eso. En el caso de Roma es algo parecido, ¿no es cierto? Aunque no estamos hablando de democracias porque no las hay, ¿no es cierto? Sí estamos hablando de un gobierno jerarquizado y en ese gobierno jerarquizado tienes en la cúspide de todos los peldaños a los patricios. ¿Quiénes son esos patricios? También llamados pelazgos, son aquellos que son descendientes de los fundadores de Roma, de las 7 colinas romanas, y son la élite más importante de todo Roma, los que tienen la mayor cantidad de derechos. Aunque hay que recordarte que los derechos de los patricios se van a ir poco a poco menguando. ¿Y cuándo se menguan, profe? Cuando empieza la crisis del Imperio Romano, ¿no es cierto? Cuando el Imperio Romano se expande demasiado y comienza a perder poder, entonces los patricios tienen también ceder terreno ante ¿quiénes? Ante los plebeyos. Luego están los plebeyos, justamente estábamos mencionándolos a ellos, que son básicamente la gente del pueblo, ¿no es cierto? Aquellos que no son ciudadanos por completo, pero que tienen, digamos, una condición, no de esclavos, pero sí de público o de pueblo en general. Los clientes son aquellos plebeyos que tienen algún oficio interesante o importante para los patricios y que son sus protegidos. Por ejemplo, alguien que sepa hacer cuentas, alguien que sea un artista, que esté protegido por un patricio, ¿no es cierto? Y los esclavos que tú sabes que son considerados mercancías y que se pueden ser comprados en el mercado de esclavos, ¿no? Bien, ahora nos vamos entonces con el sistema de expansión de Roma. ¿Cómo es que Roma se expande y cómo es por supuesto que llega a tener tanto poder en el Mediterráneo? Bien, en el caso de la expansión romana, lo primero que tenemos que ver es hacia dónde se dirige esa expansión. La primera de las formas es la conquista de Italia. Cuando Roma llega a Italia, conquista la península y unifica los pueblos del centro y norte de Italia y derroca a la Magna Grecia del sur, lo que estábamos hablando al final del periodo griego, que es este periodo de Alejandro. La derrota, invade y expande sus territorios hacia ese lado del Mediterráneo. Por otro lado, también tienes el dominio del Mediterráneo occidental. Cuando hablamos del dominio del Mediterráneo occidental, estamos hablando de las guerras púnicas, las grandes guerras púnicas que son las que caracterizan a Roma, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la guerra púnica, sin lugar a dudas, debemos hablar de Aníbal Barca, ¿no es cierto? De Aníbal Barca y su enfrentamiento frente a Roma en Cartago, ¿no? En Cartago, en donde Roma logra tener presencia en la península hispánica, ¿no? Y el norte de África y en las Galias. O sea, se está dando cuenta, se está expandiendo sobre todo para el dominio del Mediterráneo, que es muy importante en la medida en que el Mediterráneo es el principal centro de comercio de toda el área en la que se encuentra la República Romana, ¿no? Ahora bien, así expandido como lo estamos viendo, tú podrías decir que, bueno, Roma le está yendo muy bien, está cada vez mejor, ¿no? No hay nada que sea malo en esto, pero en realidad sí hay algo malo. Y ese algo malo es que mientras más te expandas, el poder central se debilita más. Y es que Roma, si bien es cierto, se ha expandido, pero ¿a precio de qué? De que la gente del pueblo, los plebeyos, vayan a las guerras y dejen de trabajar la tierra. ¿La tierra de quién era? De los patricios. Ahora, un patricio con una tierra que no se trabajaba, obviamente no tiene poder adquisitivo. Si no tiene poder adquisitivo, entra en crisis los patricios romanos. Entonces, es por eso que comienza un sistema en donde se busca, ¿qué cosa? En donde se busca una expansión, pero un poco más, detener la expansión, o si no, mantener una expansión, pero un poco más segura, ¿no es cierto? Ahora, cuando vemos la crisis del Imperio Romano, la vamos a ver por este ladito. Crisis del Imperio Romano, ¿no? Después de haber conseguido esas conquistas en las diferentes guerras, ¿no es cierto?, los problemas surgen a partir de que muchos campesinos se arruinaron, o sea, se fueron a la guerra, ganaron, sí, pero cuando regresaron las tierras les querían ser quitadas por los patricios y finalmente estaban arruinados, no tenían que comer, no tenían nada, tampoco eran mano de obra para nadie, y ambos sectores comenzaron a debilitarse. Los campesinos se arruinaron, esto originó el enfrentamiento entre los patricios y plebeyos por el usufructo de la tierra, por la toma de la tierra. En la primera crisis que vamos a ver, la primera forma de la crisis, es la reforma agraria.
La reforma agraria trae consigo, ¿no es cierto?, la presencia de los hermanos Graco. Los hermanos Graco impulsaron dos leyes, la ley agraria y la ley frumentaria. En el caso de la ley agraria, ¿no es cierto?, la idea era repartir el ager publicus. El ager publicus es la tierra del pueblo. Si el pueblo la ha ganado, hay que repartirla entre ellos y pues, obviamente les van a tocar también los patricios un poco, ¿no? Pero el Senado se opuso a esta posibilidad y entonces es asesinado. Tiberio Graco, ¿no es cierto? Y finalmente queda su hermano Cayo, recuerda que él va a dar la ley frumentaria. ¿Qué significa la ley frumentaria? Bajar el precio del trigo para que sea más accesible a la gente del pueblo. Eso es algo que tampoco van a acceder los patricios. ¿Por qué? Porque los patricios venden el trigo y ahora que están mal económicamente, obviamente no van a querer bajar su precio y van a querer ganar sobre ese precio. Entonces es por eso que tampoco funciona la ley de Tiberio ni de Cayo Graco y nos vamos a una segunda etapa, que es la etapa de las guerras civiles, por ver quién va a organizar mejor esto. Bien, cuando vemos las guerras civiles, las guerras civiles romanas tienen como base la ambición de los generales por el poder político y originan estas guerras. ¿Por qué? Porque al haber un vacío político de los patricios, son los mismos patricios los que están disputando entre ellos con los plebeyos, porque son dos partidos políticos diferentes, partido político de los patricios, partido político de los plebeyos. Los generales que han ido a las guerras quieren el poder, o sea, ellos se identifican con el poder moral de gobernar. Entonces, unos quieren gobernar, otros también, unos son patricios, otros son plebeyos. Esa pugna por el poder en Roma se conoce como guerras civiles. La primera guerra civil se enfrenta a dos partidos políticos, a dos personas diferentes, a Mario y a Sila. Recuerda que Sila va a ser del partido de los patricios y Mario del partido de los plebeyos. Finalmente Mario va a ser 6 veces cónsul, ¿no es cierto?, logrando posicionar a los plebeyos. Esa es la primera guerra la primera guerra civil, ¿no?, en donde los plebeyos ganan terreno. La segunda guerra civil, ¿no?, es llamada triunvirato también, ¿no? Llamada también primer triunvirato, de donde está Julio César, Pompeyo y Craso, que se enfrentan básicamente por el poder y hay que entender también que en esta guerra o triunvirato, Craso es el primero que sale del triunvirato porque, bueno, él es eliminado por los partos, ¿no es cierto? Y solamente queda el enfrentamiento entre Pompeyo y Julio César, que finalmente se llegan a unir por un matrimonio de conveniencia de la hija de Pompeyo y Julio César. Finalmente tienes la tercera guerra, o también llamado segundo triunvirato. Ese segundo triunvirato es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí se anexa el Egipto. Recuerda que aquí estamos ante la batalla de Accio. Y en la batalla de Acción, recuerda que se enfrentan Marco Antonio y Octavio. Octavio termina ganando la batalla. Finalmente pierde Marco Antonio, se anexa el Egipto y bueno, Roma se convierte ahora sí en una extensión mucho más importante llamada imperio. En el Imperio Romano, ya vamos avanzando al Imperio Romano, que es el último periodo. En el Imperio Romano, recuerda, tienes dos etapas importantes: el Alto Imperio y el Bajo Imperio. En el caso del Alto Imperio está, digamos, el periodo de formación y apogeo de Roma, ¿no? En el Alto Imperio tienes a Augusto, que es el primer emperador que vamos a ver, y tú me dirás, profesora, ¿por qué? Porque recuerda que él es el que gana la batalla de Accio, que es el mismo Octavio. En su periodo, en su gobierno, va a aparecer el siglo de las luces, o el periodo de máximo esplendor de Roma, ¿no es cierto? Impulsa también un buen desarrollo urbanístico. Y el siguiente gobernante que también tenemos que ver con mucha calma es
a Trajano. ¿Por qué? Porque Trajano lleva a la máxima expansión territorial. ¿A quién? A Roma. ¿Perfecto? Ahora, después de Trajano, llega para nosotros el Bajo Imperio Romano. Del Bajo Imperio Romano, solamente, yo diría, dos representantes importantes. Uno es Constantino y el otro es Teodosio. Profesora, ¿por qué los tengo a los dos? Porque ambos tienen edictos. ¿Qué significa tener un edicto para el Imperio Romano? Es decir, tener un documento por el cual se hagan modificaciones en la religión. En el caso de Constantino, tienes que él va a permitir la libertad de culto, de decir que los cristianos ahora pueden ser libres, y Teodosio, unos años después, ¿no es cierto?, va a decir, bueno, ser cristiano no es ser malo, en realidad nos han criado, porque a ellos los crían con la idea de que ser cristiano no era malo, porque estamos hablando de que los cristianos han adoptado, digamos que han trabajado con el desarrollo de su religión dentro de las matronas romanas. Las matronas les han enseñado a sus hijos que ser cristiano no es malo, y por eso Teodosio va a permitir que la religión cristiana católica sea la más importante de todo el imperio, ¿no es cierto? Finalmente divide el imperio en dos, entre su hijo Rómulo Augustulo y, va a dividir el imperio en dos entre su hijo Flavio Arcadio y Flavio Honorio, que vamos a conocer después entonces como Roma de Occidente y Roma de Oriente. Bien, vamos a ver entonces que ya hemos repasado, ya hemos visto los tres periodos, la República, la monarquía, la república y el imperio, ¿no es cierto? Y que además solamente nos faltaría hablar sobre la religión. Ya sabes tú que es una religión politeísta, que plantea el cristianismo como un periodo o un sistema en el cual se van a basar ellos, ¿no es cierto? Y además que tú sabes que, como siempre, no podemos dejarlo de lado, su aporte cultural más importante al desarrollo de Occidente es el derecho romano, ¿no es cierto? Y en literatura, por supuesto, la influencia griega, de la sátira, y en arquitectura, dos cosas importantes: es monumental y es funcional. Así también tienes, por ejemplo, la que destacan los anfiteatros, los templos y los acueductos. A continuación nos vamos con las preguntas. Vamos con la pregunta número 1, dice: son características más sobresalientes de la civilización minoica. Recuerda, estamos hablando de la civilización cretense o minoica. ¿A qué nos referimos con esto? Que es la primera civilización del periodo pre-helénico. Y recuerda cuáles eran las características. En el cretense o minoico tenías, 1, gobierno de talasocracia, o sea, de los que comercian por el mar. Después también tenías el desarrollo de la escritura lineal. Desarrollo de escritura lineal. Y al final del periodo tenías la invasión de los aqueos, que también lo podemos considerar como la primera invasión indoeuropea, que le va a dar forma a lo que tú conoces como Grecia clásica, que luego se van a representar en sus polis, tanto de Atenas como Esparta, que luego llamaremos metrópolis. Entonces, también debemos adjuntar a eso que es el periodo en donde se inician las grandes construcciones palaciegas, en donde el sistema religioso y político van a comenzar a tomar mucho poder. Entonces, construcciones palaciegas, gobierno de talasocracia, invasiones de los aqueos y desarrollo de la escritura lineal, ¿no es cierto? Por eso es que tu clave es la letra C: arquitectura palaciega y laberíntica, escritura lineal y talasocracia. Pregunta número 2 dice: con respecto a las causas que desencadenaron las guerras médicas durante el periodo clásico, señala a continuación lo que corresponda. Dice: el expansionismo persa sobre la península balcánica. Eso es cierto. Recuerda tú que es la respuesta de Atenas frente al monopolio comercial que estaba ejerciendo Persia, por el cual él digamos que incursiona en el sistema de ventas, ¿no? El control del tráfico cultural en el Mediterráneo occidental, eso es falso. Recuerda que
las principales causas por las que se van a aparecer las guerras médicas son causas netamente económicas. Ítem número 3 dice, el deseo de las polis balcánicas por liberar Asia Menor del dominio persa. Eso es verdadero, porque justamente se estaba comentando que los persas han hecho un monopolio comercial en el Asia Menor. Entonces lo que ellos quieren es liberarse para tener una mejor condición comercial, ¿no? La rivalidad entre Atenas y Esparta. En realidad Atenas y Esparta, esa no es un ítem válido porque Atenas y Esparta al principio no están rivalizadas. Empiezan a rivalizar cuando Atenas surge al final de las guerras médicas y Atenas se convierte en un eje cultural. Ahí es donde Esparta entra en rivalidad con Atenas y por supuesto quiere gobernar toda la península, todo el territorio griego, y ahí es donde entran a la pelea, pero en realidad eso no es causa para las guerras médicas, sino para las guerras del Peloponeso. Y la rebelión de Mileto también, por supuesto, es una causa antecedente de las guerras médicas. Por eso tu clave es la letra E, 1, 3 y 5. Acerca de la organización política de la República Romana, identifique el valor de la verdad o falsedad que corresponda. ¿Sí? Los cuestores administraban el tesoro público. Eso es verdadero. Recuerda que un cuestor es algo así como un representante económico del Estado frente a la recaudación que se puede hacer de los impuestos, ¿no? Eso es verdadero. Lo siguiente es, los censores elaboraban la lista de ciudadanos. Eso también es verdadero. Un censor tiene como tarea el censo y la censura. El censo es el conteo de la población y la censura es la habilidad o la posibilidad que tienen ellos de decir quiénes sí y quiénes no van en la lista de los que pudieran ser candidatos para alguna magistratura. Por ejemplo, si tenemos algún problema moral, económico o político, entonces los censores dirían, ¿sabes qué? Él no puede postular. ¿Por qué no puede postular al cargo público? Porque tiene problemas políticos, porque tiene problemas económicos, porque tiene problemas morales, y eso luego lo va a intentar limpiar, lo va a intentar resolver cuando ya tenga el cargo público. Solamente se quiere servir de Roma y no quiere trabajar para ella, ¿no? Los ediles gobernaban las provincias los ediles gobernaban las provincias y administraban justicia. Eso es falso, ellos no administraban justicia y tampoco gobernaban las provincias. Los ediles se dedican al ornato, al cuidado de la ciudad, etcétera, ¿no es cierto? Los cónsules dirigían el gobierno municipal. No, los cónsules dirigen el gobierno central. Son como si fueran tus presidentes y son 2 en número, ¿ya? La dictadura era un rango, la dictadura era un cargo extraordinario para salvar la república. Eso es cierto. Recuerda que el dictador entra a la República Romana a gobernar, ¿cuándo? Cuando entran en crisis o en emergencias, y eso normalmente es en guerras. Por lo tanto, tu clave es la letra E. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Pregunta número 4 dice, a pesar de todas aquellas victorias espectaculares, Aníbal sabía que no podía seguir con la campaña en Italia a menos que consiguiera refuerzos. No atacó directamente a la ciudad de Roma, quizás con la esperanza de que ésta se viera obligada a ofrecer concesiones territoriales que fueran aceptables para Cartago. Por supuesto, intentó ganarse para su causa a los aliados italianos de Roma. Algunos pueblos se unieron a Aníbal por su propia voluntad. Brian Campbell, Historia de Roma, página 50. Ese texto que hemos visto es un texto que hemos podido rescatar de este autor y que te da la siguiente premisa para que responda. Dice, el texto anterior y de lo aprendido en clases podemos asegurar que entre los factores que determinaron la derrota de Cartago en las guerras púnicas destacan. Bien, vamos a dar algunos elementos que nos están pidiendo y nos dicen la falta de apoyo militar por parte de Cartago al ejército de Aníbal. Eso sí es cierto, ¿no? O sea, no, tú sabes que Cartago se alía con Aníbal, la reina Dido le da su apoyo, pero el apoyo empieza a cortarse cuando Aníbal y ella entran en una disputa personal y política, ¿no? Que corta la ayuda de Cartago a Aníbal y lo deja prácticamente sin suministros para poder atacar a Roma. La negativa romana para aceptar concesiones territoriales. Bueno, en realidad nunca se dio, ¿no? Porque Roma negoció en algún momento
nunca se negó a entregar territorios, sin embargo, este no es uno de los factores que determinaron la derrota, ¿no? La excesiva prolongación de la campaña militar en Italia, eso es cierto, ¿no? O sea, el ejército de Aníbal pierde en la campaña militar a Italia porque es una guerra de desgaste en la cual está manteniéndose y manteniéndose, pero en realidad ya no puede más, y es por eso que Roma, con todo su ejército, que está mucho más fresco, que tiene mucho más territorio, que tiene mucho más espacio, gana. Roma obtuvo grandes aliados contra Cartago. Es falso, en realidad Roma va solo, ¿no es cierto? La fatal iniciativa de Aníbal por atacar inmediatamente la capital. No, en realidad Aníbal se retrasa un poco más bien en atacar la capital, y es por eso que cae rápidamente y Roma puede optar por la victoria. Entonces, tu clave es la letra B, solo 1 y 3. Como cada semana, eso ha sido todo por el día de hoy. No te olvides que tenemos una nueva cita en este canal la próxima semana. ¡Chao!